Ok, quiero animarlos con un par de versículos, meditando un poco la palabra, con respecto a amar al Señor. He titulado esta prédica Amando a Dios. Por favor, si se pueden ir al libro de Lucas. Vamos a ver el capítulo 10. A partir del versículo 25 dice: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. ¿Cuál es el mandamiento más importante?, le preguntaron a Jesús. ¿Qué mandamiento de la Escritura, de la palabra, porque el pueblo judío ya tenía el Antiguo Testamento, es el más importante? Y el Señor dijo, todo el libro se resume en un solo mandamiento. Ese es el más importante. Ahí es donde tenemos que poner todo nuestro enfoque. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y luego añade un apartado a ese mandamiento que es el más importante y dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay algo muy especial en cuanto a nuestra búsqueda de Dios. Y es que es el que va a definir ese mandamiento, este principio de vida, cómo va a estar tu vida en la eternidad. Porque la pregunta aquí era, ¿cómo encuentro la vida eterna? El Señor le dijo, solo amando a Dios, no hay otra. Es el camino, es la forma de llegar a esa meta. Es un principio a través del cual toda la Escritura se mueve. En 1 Corintios capítulo 16, el versículo 22 dice, si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata, Cristo viene, es eso, ¿no? Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Este es como un llamado de atención que hace el apóstol y dice, si alguno no ama al Señor, porque el mandamiento es lo que te trae la vida, el mandamiento de amar a Dios. Dice, si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. No hay una cruz, no hay una sangre que ha sido derramada por esa persona, porque el amor de Dios nos lleva a la cruz del Señor. Entonces, el amor de Dios es algo, el amor por Dios, nuestra búsqueda de Dios, nuestro anhelo por tener más de Él, nuestro amor apasionado por Dios, tiene que ser una característica, tiene que ser algo que nos diferencia como pueblo, como gente de Dios. El amor a Dios tiene que ser un norte en nuestras vidas, algo que nos dice a dónde estamos yendo. Todo parte de ahí. De hecho, la palabra dice, lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos a ver, por tanto, ahora, ya que es tan importante entender el amor de Dios como tal, tres características de aquellos que aman a Dios. ¿Cuál es la primera característica? Por amor hay una renuncia en nuestras vidas. Primera cosa, la renuncia en nuestras vidas es algo que nace o se construye en nuestras vidas después de haber entendido
el amor y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Miren en Éxodo capítulo 21. Del versículo 1 al 6. Dice, estas son las leyes que tú les expondrás. Si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Si el esclavo llega soltero, se irá. Si llega casado, su esposa se irá con él. Si el amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, será también el amo del amo los hijos, las hijas que el esclavo tenga con ella, así que el esclavo se irá solo. Si el esclavo llega a declarar, yo no quiero recobrar mi libertad, pues les tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, el amo lo hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta y allí le horadará la oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de por vida con su amo. Entonces, el amor, por así decir, el amor empieza en el corazón de un hombre cuando hay renuncia. En el caso de los esclavos en los tiempos de Jesús, dice que cuando el hombre era esclavo, después de 7 años podía irse, podía quedar libre. Sin embargo, si él escogía, y dicen ¿por qué escogía? Por amor a su amo, por amor a su esposa y por amor a sus hijos, entonces él podía quedarse en la casa, le horadaban la oreja, le ponían una marca y se quedaba de por vida. ¿Qué es esta sombra en el Antiguo Testamento de lo que es hoy ahora? Dice que el Señor nos ha redimido del poder de las tinieblas. Dice que el Señor nos ha libertado, nos ha comprado con un precio del poder de Satanás. Dice la palabra que el Señor ha pagado un precio por tu libertad, porque eras esclavo del pecado y de la maldad. Cuando Dios compra ese precio, en Gálatas 4:7 dice que Él nos da la condición de hijos ahora que hemos sido redimidos. Pero legalmente hemos pasado de un Señor a otro Señor. Sí, Él como Señor nos da la condición de hijos. Y al darnos la condición de hijos, nos hace herederos. Pero legalmente tenemos la condición de un señor que compra a otro señor, como esclavos, por así decir. Entonces, ¿qué es lo que nos hace quedarnos en este nuevo lugar donde Dios es el Señor? Nos hace quedar el renunciar a una condición y decir, Señor, yo porque te amo a ti, quiero quedarme en este lugar y porque amo a mi esposa y a mis hijos que los he recibido de ti, quiero que marques mi vida. Y de hecho, la palabra dice que el Señor marca nuestras vidas con su Espíritu Santo. El asunto, miren en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice, y la promesa, es 10, no 9. Romanos capítulo 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si confiesas con tu boca, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor. ¿Cuál es el concepto de Señor? No dice, podría decir, si confiesas con tu boca que Jesús es tu Padre. ¿Es nuestro Padre? Sí, dice la palabra. Pero aquí está diciendo,
si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. En ese tiempo el entendimiento de la palabra Señor hablaba de propiedad. En ese tiempo en la palabra Señor hablaba de propiedad, de personas, de espacios físicos, hablaba de propiedad. Si confesamos a Dios como Señor, si vivimos con Él como Señor en nuestras vidas, entonces dice, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación. Hay un concepto entonces que tiene que cambiar ahí. ¿Por qué? Porque hemos dicho, bueno, somos salvos por gracia, somos salvos, obtenemos la salvación por gracia, sí. ¿Por qué? Porque hemos renunciado a una condición, el Señor nos ha comprado, nos ha dado una nueva condición y hoy día el Señor de nuestras vidas es nuestro Dios. Hoy día el Señor de nuestras vidas es nuestro Dios. Nosotros renunciamos a esa antigua manera de vivir que vivíamos en pecado y alejados de Dios. Renunciamos a esa vida de necesidad, a esa vida de pobreza, a esa vida de soledad, a esa vida de falta, a esa vida lejos de Dios, y abrazamos en este nuevo reino a un Señor, a un nuevo Señor, que es nuestro Dios, quien compró por su sangre, dice la palabra, nos redimió nuestras vidas. Renunciamos a todo eso y hoy día abrazamos por amor, así como esta sombra en el Antiguo Testamento y en Éxodo, los esclavos, por amor a sus amos, se quedaban con ellos. ¿Por qué? Porque seguramente para un esclavo que amaba a su señor, era alguien que vivía en la seguridad de una casa, era alguien que vivía en la seguridad de una identidad, porque su señor seguro era un nombre representativo en la ciudad o en el lugar. Era alguien que vivía seguro con su esposa y con sus hijos. Era alguien que vivía con toda la provisión, porque por su trabajo tenía un salario. Seguramente ese salario era justo. Por eso es que este esclavo decía, no, yo amo a mi señor. Porque seguramente lo trataba con las mejores condiciones con las que se puede tratar a una persona. Seguramente él lo amaba porque su amo lo amaba, porque su amo lo cuidaba, porque su amo estaba atento a su necesidad. Entonces él decía, ¿dónde me voy a ir? Si aquí tengo todo, tengo el cuidado, tengo la protección, tengo la provisión, tengo familia como provisión, tengo provisión económica, ¿dónde me voy a ir? Yo amo a mi Señor, aquí me quedo. Entonces, el amar a Dios tiene que ver con una renuncia en nuestras vidas a la condición en la que estábamos para abrazar aquello que se hizo con nosotros cuando nos compraron por amor. El precio de la gracia, ¿cuál es? Es el amor, es la sangre del Señor, es el Señor Jesús sacrificado en la cruz. ¿Cómo pagó? ¿En qué moneda pagó el Señor en la cruz? Miren, para mí tiene un solo nombre esa moneda, se llama amor. Nos miró y nos amó. A través de esa cruz nos cuida, nos provee, nos lleva a vivir en familia, nos lleva a vivir con identidad, nos lleva a vivir en el favor y la prosperidad de Dios en nuestras vidas. No hay falta para nosotros porque el Dios al que servimos lo suple todo. Entonces, como este esclavo, podemos decir, Señor, ¿dónde voy a ir lejos de ti? Tú has pagado un precio muy alto. Quiero abrazar este sacrificio de amor. Quiero, por amor a ti, quiero amarrar mi vida y amarrar mi corazón en amor a ti. Entender que mi nueva condición aquí es porque tú me amaste primero. Entonces renunciamos a algo a fin de alcanzar al Señor. El problema es cuando no queremos renunciar en nuestras vidas
a lo que era nuestra antigua manera de vivir. ¿Cómo era nuestra antigua manera de vivir? Posiblemente no nos importaba respetar a nuestro cónyuge. Sí, así vive el mundo. No respeta, el mundo no ama, el mundo supone que todo se le debe y que todo debe girar en torno a la persona. Cuando tú escoges vivir de acuerdo a lo que era tu antigua manera de vivir, ¿qué estás haciendo? ¿Estás negando o no estás renunciando a lo que tú eras para entregar todo tu amor a aquel que te está atrayendo hacia sí? Por supuesto que Él nos da un carácter de familiaridad. Realmente la esclavitud en los tiempos antiguos tenía ese carácter. Miren a Abraham. Abraham tenía una promesa de un hijo. Sin embargo, cuando el Señor viene y le habla de la promesa, le dice: Señor, ya soy viejo y toda mi casa, ¿quién le va a heredar? Mi siervo, no me acuerdo su nombre, pero su siervo. ¿Por qué su siervo? Porque los siervos se hacían como hijos en las casas, con todos los derechos que tenía un hijo. Los siervos se hacían como hijos para sus señores. Entonces, efectivamente, Dios nos da un carácter familiar como hijos, pero el amar a Dios requiere una renuncia en tu vida de toda aquella antigua manera de vivir para abrazar a este nuevo Señor en tu vida. Miren, esta renuncia requiere de nosotros, sí requiere. La sangre, por supuesto, nos da la puerta de acceso. Pero si no renuncias al pecado, ¿será que esa puerta va a estar abierta indefinidamente para ti? Si no renuncias a la maledicencia, como dice la palabra, ni los maldicientes, ni los borrachos, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Si tú escoges vivir en adulterio, ¿será que esas puertas de gracia y salvación van a seguir abiertas para ti? Conoces el favor de Dios, pero escoges vivir de otro modo. Por eso la palabra, cuando le hablan al Señor Jesús, Él dice: un solo mandamiento es el más importante. El amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Entonces nuestras vidas cotidianas tienen todo el tiempo que estar renunciando en nuestro corazón por causa de aquel que nos amó y por causa de aquel que amamos. Hay una sola cosa importante que debes hacer todos los días: levantarte y amar a Dios con todo tu corazón. Y amar a Dios con todo tu corazón va a cambiar tu estilo de vida. Y va a cambiar tu estilo de vida porque tienes que vivir conforme a las normas de otro Señor en tu vida. Va a requerir otro tipo de actitud en tu vida. Si todas las mañanas te levantas y no tienes una actitud correcta, tu primer pensamiento no es para el Señor, ¿será que estás amando a Dios? Posiblemente no. Si en tu diario vivir todas tus decisiones están en base a tu experiencia, a lo que conoces, a lo que sabías, y tu Dios, aquel que dices que es tu Señor, no está considerado en tus decisiones, ¿será que estás amando a Dios? ¿Y cuál es el mandamiento más importante? ¿En qué se resume todo? En amar al Señor con toda tu mente, tus fuerzas y con todo tu ser. Lo primero, entonces, necesitamos renunciar a nuestra vida de comunidad, a nuestros propios intereses, porque hay un Señor que pagó un precio por nuestras vidas, porque hay un Señor que lo entregó todo por nuestras vidas. Vayan a Mateo capítulo 13. Vamos a leer el 44. Dice: el reino de los cielos
es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Miren, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos?, le dijo ese hombre, ese estudioso de la ley. Le dijo: ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Aquí dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido. ¿Qué debo hacer para tener esa perla de gran precio, ese tesoro escondido? Dice: lleno de alegría, vendió todo lo que tenía y compró su campo. O sea, entregó todo lo que él era, lo que él significaba. Entregó todo lo que él poseía, lo que le daba tal vez identidad, lo que le daba seguridad. Lo entregó todo. ¿Por qué? Porque encontró algo precioso. Ese es el amor que Dios espera de cada uno de nosotros. También el 45. Se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, el reino de los cielos y este primer principio de renuncia, si quieres la vida de Dios, si quieres la vida de Dios, necesitas renunciar a todo lo que tú eres como persona, a tus propios intereses, a tus propios deseos, y vivir por los intereses y vivir por los deseos de ese Señor al que servimos. Pero tengo buenas noticias. ¿Cuál crees que es el interés de Dios sobre tu vida? Él dice: porque solo tengo para ustedes pensamientos de bien y no de mal. Porque el corazón de Dios es que tú puedas vivir una vida plena y completa en Él. Esa vida plena y completa que crees que tú puedes lograr para ti, en realidad es una fantasía que solo te ha destruido hasta el momento en que llegas a los pies del Señor. Primera característica entonces de aquel que ama al Señor, que es aquello que Él pide. Debemos renunciar a lo que éramos en nuestra naturaleza antigua, o tal vez algo que todavía llevamos, a fin de abrazar al Señor que nos ha rescatado. Miren un ejemplo en Mateo, capítulo 20. El versículo 24. Ay, no es 20:24. Bueno, no importa. El apóstol dice: lo considero todo como pérdida con tal de alcanzar a Cristo. ¿Qué es lo que estaba considerando como pérdida? ¿Se han puesto a pensar? Él era un entendido de las Escrituras. Todo su conocimiento, los años que ha estado delante de maestros y que lo han estado formando, todo lo considero como pérdida con tal de alcanzar a Cristo. Eso es renuncia. Él está amando. ¿A quién está amando? A ese nuevo Señor que se ha acercado a su vida y que ha comprado su vida por precio. Miren, no hay nada más importante que puedas abrazar si no es Dios en tu vida. No hay nada que va a traer un sentido real y un propósito eterno, una vida eterna, sino nuestro Dios. Necesitamos renunciar a la forma antigua que teníamos que vivir. En Ezequiel capítulo 47 hay una historia del hombre que va caminando sobre las aguas, que primero llegan a los tobillos, luego a las rodillas, luego a los lomos y finalmente lo cubren. ¿Saben? Ese es nuestro camino en Dios.
cuando lo miramos y escogemos el amor y renunciamos a nuestra propia seguridad, nos va a llevar cada vez a entrar más profundo en Él, nuestro amor a Dios. Mientras el agua está en tus rodillas o en tus tobillos, ¿quién tiene el control? Todavía lo tienes tú. Sigues caminando. Llega a tus lomos, todavía lo tienes tú. Sigues caminando. El momento que tienes que nadar para estar en las aguas, ¿quién creen que tiene el control? El Señor. ¿Por qué? Porque ahora no depende de qué esfuerzo hagas. Viene la corriente de agua y te lleva por donde quiere que vaya esa corriente. Entonces, en la medida en la que amamos a Dios, vamos a tener más profundidad en Él y vamos a entender mejor el camino que Él nos llamó a vivir. Necesitamos renunciar a nosotros mismos para poder amar a aquel Señor, nuestro Dios, que nos rescató con un precio de sangre y hoy nos ha traído a vivir en familia, como hijos y como herederos, dice la palabra. Todos los días. La renuncia es algo que tú haces todos los días. Vivimos con una naturaleza que todo el tiempo parece que nos está queriendo doblegar y nos está queriendo alejar del amor y del favor de Dios. Segundo punto, segunda característica de aquel que ama a Dios. La primera es un hombre que renuncia, entonces. La segunda es un hombre que anda en obediencia. Lucas 6, el versículo 46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Esa era una pregunta que hizo el Señor. ¿Por qué me llaman Señor? Si ustedes no hacen lo que yo digo, ustedes hacen lo que les da la gana. ¿Se dan cuenta? Yo creo que esa pregunta todo el tiempo está delante de nosotros. Porque cuando estamos en un tiempo de alabanza y de adoración, ¿qué decimos? Señor, te amamos. Y yo creo que todos nosotros amamos al Señor. Pero a veces esa pregunta debe golpear sobre nuestras cabezas cuando nosotros estamos queriendo ir por nuestro propio camino. El Señor o el Espíritu Santo en nuestros corazones que dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Miren en Jeremías capítulo 7. Jeremías 7, el versículo 21. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: junten sus holocaustos con sacrificios y cómanse la carne. En verdad, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, no les dije nada ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. ¿Qué son los holocaustos y sacrificios? Son ofrendas de alabanza, ¿no? De adoración. Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. Miren, dice, cuando yo los saqué, ¿cuál era el requerimiento de Dios? Lo único que quería no eran, ni siquiera eran sus sacrificios, ni sus ofrendas, que era su adoración. Yo lo que quería era solamente su obediencia, para que les vaya bien, y su obediencia conforme a todo lo que yo les ordené. Entonces, ser obedientes a la palabra de Dios es amar a Dios. La palabra en Mateo capítulo 28 del 16 al 20 dice: por tanto vayan
y hagan discípulos. ¿Es una sugerencia? No. ¿Es una buena idea? No. ¿Qué es? Un mandamiento para nosotros. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Ahora, si no estamos haciendo discípulos, ¿estamos obedeciendo o no a la palabra? No. Entonces, ¿qué requiere el Señor de nosotros en este caso? Que vivamos haciendo discípulos. Si no los estamos haciendo, estamos desobedeciendo al mandamiento. Estamos desobedeciendo a la palabra del Señor sobre nuestras vidas. Y el Señor requiere, como dice aquí, no he pedido jamás sus ofrendas, sus holocaustos. Lo que sí he pedido de ustedes es obediencia para que les vaya bien. Ahora, la adoración es una ofrenda al Señor. Sí, la palabra dice, no es que está en contra de la oración, la obediencia. Realmente la adoración es una consecuencia de tu obediencia. Porque cuando vienes a su altar, estás siendo obediente. Y la consecuencia es que puedes levantar tu corazón delante de Él como un incienso dulce, dice la palabra. Entonces, la obediencia habla de tu amor al Señor. La obediencia habla de tu amor y de tu adoración al Señor. ¿Cuál es el mandamiento más importante en que se resume todo esto? Ama al Señor con todas tus fuerzas, tu mente, tu corazón. Ama al Señor. El hombre le decía, ¿qué hago para obtener la vida eterna? Ama al Señor. Ahí está todo. Segundo carácter de aquel que ama a Dios, entonces vive una vida de obediencia. Primera Samuel, capítulo 15. El 22, un incidente con el profeta Samuel. Él habla y dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. El prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Con quién era este incidente? Con el rey Saúl. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Estaba nervioso. Estaban por entrar en batalla. No venía el profeta, que era el que tenía el oficio para levantar el sacrificio delante de Dios. Entonces él dice, bueno, yo lo voy a levantar. Levanta el sacrificio. ¿Y qué instrucción tenía Saúl? La instrucción era que él tenía que esperar a que él venga para levantar el sacrificio. ¿Qué le dice el profeta? Obedecer vale más que sacrificios. Como tú has rechazado al Señor, ¿por qué lo rechazó? Porque Él levantó una adoración sin obediencia. ¿Podemos levantar adoración sin obediencia? Aparentemente sí. Saúl lo hizo así. Podemos estar aquí adorando al Señor, levantando manos, diciendo, Señor, te amamos, aquí estoy como una ofrenda, y tu vida no ser un testimonio de obediencia. El profeta le dice, el Señor te ha rechazado porque has invertido el orden. Lo primero que Él te pide es obediencia. Si Él hubiese obedecido, Saúl hubiese llegado, llegó, el último momento, pero llegó. Ahí Saúl hubiese podido, con su obediencia perfecta, levantar una adoración perfecta. Entonces, la adoración perfecta delante de Dios, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, responde a una vida de obediencia delante de Dios.
de amar a Dios en obediencia, siendo obedientes. Lo que le dice realmente es muy fuerte, porque le dice, como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te rechaza como rey. Dios nos ha hecho hoy reyes y sacerdotes. Hoy como rey y sacerdote tú puedes levantar una ofrenda al Señor. Sí puedes levantar. ¿Será conveniente que la levantes sin obediencia? Yo mejor no la levantaría. ¿Se dan cuenta por qué? Por cómo la palabra lo explica. Necesitamos vivir la obediencia de Dios. Ahora, dice la palabra que nosotros en Cristo hemos cumplido toda la ley. O sea, que nuestra obediencia se ha hecho perfecta en Él. ¿Sí o no? Sí, eso dice la palabra. Ahora, tenemos que ser un testimonio de eso que el Señor Jesús ya ha hecho. No viviendo como querramos, sino conforme a lo que está establecido en la palabra. Segundo carácter, entonces, del que ama a Dios, es una persona que vive en obediencia. Tercer carácter de aquel que ama a Dios. Vamos a Lucas capítulo 7. Lucas 7, el versículo 41. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más se le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Hay dos hombres, uno que se le perdona 50 y otro que se le perdona 500. ¿Quién ama más? Aquel que es consciente de la cantidad que se le prestó. Él dice, a mí se me ha prestado mucho y se me ha perdonado mucho. Por tanto, yo amo mucho a aquel que me ha perdonado. Y aquel que se le ha perdonado menos dice, bueno, era poco, como sea lo hubiese pagado, podrías decir, ¿no es cierto? Miren, el entender el precio, el costo que pagó el Señor Jesús en la cruz por tu vida, es lo que te va a generar el amor que necesitas para cumplir con lo más importante, así como lo estableció el Señor Jesús. Lo que pasa es que a veces vivimos como que si ese costo hubiese sido muy pequeño, como si ese costo no fuera lo suficiente para que nosotros vivamos conforme a ese llamado, conforme a ese amor en nuestras vidas. El tercer carácter entonces de aquel que ama es aquel que puede mirar el sacrificio y lo que costó para que tú estés en este lugar. Necesitamos una revelación de la cruz en nuestras vidas para poder amar al Señor en la medida en la que Él nos amó. Para poder amar al Señor en la medida en la que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Hay un costo, hay un sacrificio. Necesitamos entender y no volvernos ciegos a aquello que Dios hizo. Vamos a leer en esta cita más en 2 Pedro. En 2 Pedro, el capítulo 1, el 8 y el 9 dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, estaba hablando del dominio propio, la constancia, entendimiento, fe, virtud,
les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos olvidarnos del sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Por eso dejamos de amar, porque no nos acordamos de lo que Él hizo por nosotros. Podemos olvidarnos de que hemos sido limpiados de nuestros antiguos pecados, de nuestra vieja naturaleza. Hemos sido rescatados de la oscuridad. Lo peor que puede pasar a un hombre es olvidarse de dónde vino y el sacrificio que estuvo en medio para que podamos ser traídos de la oscuridad a la luz del Señor. ¿Saben? Eso quita amor de nuestras vidas. Cuando tenemos presente el sacrificio, cuando tenemos presente el amor de Dios expresado en la cruz del Calvario, cuando entendemos lo que le costó, las llagas que se le infligieron, cuando entendemos los clavos en sus manos, en sus pies, amamos, porque a través de esa cruz se nos amó en abundancia a cada uno de nosotros. Y quiero concluir con la historia de un movimiento que tuvo un avivamiento por más de 100 años, de mucha oración y amor a la presencia de Dios. Eran los famosos moravos. De estos moravos, después de vivir en oración 24/7 durante 120 años aproximadamente, con un avivamiento muy grande en su época, dice que salieron muchos a las misiones por el amor que tenían al Señor. Y cuentan, hay el testimonio de dos, que dice que se enteraron que en una región de la India habían muchos esclavos en cierto lugar. Entonces ellos dijeron, queremos ir ahí, y fueron a hablar con el que era dueño de estos esclavos para decirle que querían ir a predicar el evangelio a ellos. Entonces el dueño de los esclavos les dijo, no, imposible, ni ustedes ni nadie puede entrar, estos son mi propiedad. Dice que eran más de 3,000 esclavos en este lugar. Y el hombre les dijo, la única manera que ustedes puedan entrar a este campo, a esta reservación, es si ustedes entran, pero si ustedes entran como esclavos. Dice que ellos vivían en Europa, tenían que ir hasta la India, no tenían ni para sus pasajes. Entonces le dijeron al hombre, sí, vamos a ser tus esclavos para que nos dejes entrar. Pero no tenemos para los pasajes. Entonces él dijo, ya, si quieren, tengo 2 esclavos más, yo puedo pagar sus pasajes. Y dice que les pagaron los pasajes a estos 2 para que ellos puedan irse de esclavos. Estaban perdiendo su libertad por amor a aquellos que estaban en esa condición, porque estaban queriendo ir a predicarles el amor de Dios. Y dice que cuando estaban ya en el barco y el barco estaba a punto de salir, la gente le preguntaba, ¿y por qué se van? Si ustedes viven libres, ¿por qué se van? Y dice que ambos gritaban desde el barco y decían, para que a través de nuestras vidas el cordero que fue inmolado encuentre la recompensa de su sufrimiento. Miren lo que respondían, para que a través de nuestras vidas el cordero que fue inmolado encuentre la recompensa de su sufrimiento. ¿Saben cuál es la conclusión? Que eran gente que entendían la medida del sufrimiento del Señor Jesús y amaban
a tal punto que estaban dispuestos a dejar su libertad con tal de ir y entregar sus vidas por aquellos que no conocían de este amor, de esta gracia y de este favor. El mandamiento más importante es amar al Señor.